¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenido a una noche más de Twitcheada, una semana más. Aquí estamos a punto de despedir este 25 de enero de 2021. Soy Guillermo Pérez, Guille. Este es mi canal. Este es el foro de Twitch. Comenzamos. Se abre la sesión. Pues se abre la sesión, se abre una noche más de foro. Tengo que decir que, como todas las noches, me encanta empezar dando las gracias, porque no soy... O sea, es brutal la cantidad de gente que nos envía mensajes, opiniones, sensaciones y sobre todo la gente que nos está siguiendo. Así que a todos, de verdad, muchísimas gracias. A todas las personas que nos estáis viendo esta noche, pues lo de siempre. O sea, este programa no sería nada sin vosotros. Por eso os pedimos que nos trasladéis vuestras opiniones, vuestras sensaciones, que forméis parte de esta tertulia del foro. Y no solo sois vosotros los protagonistas, sino también los que tenemos esta noche con nosotros, nuestros foreros. Hoy están con nosotros Felipe Álvarez de Toledo. Buenas noches. Muy buenas noches, Guillermo, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien, resacoso del día de ayer. Sí, resacoso. Cuéntanos por qué, porque algo ha pasado. Sí, bueno, ayer tuve el honor, ¿no?, de ir al canal de Roma Gallardo, un célebre youtuber, y la verdad es que estuvimos hasta las 4:30, 5 de la mañana debatiendo, así que bueno, pues estoy un poco cansado. Bueno, si te gustó eso de debatir hasta las 4 de la mañana, en Inglaterra el Parlamento inglés hace lo mismo, se reúne de madrugada. Y yo te vi anoche, te seguí, muy interesante. Vi un momento de acorralamiento jurídico ahí, pero estuviste ahí a la altura. Y nada, muy bien, tío. Bueno, tenemos también a don Daniel de la Rosa. Dani, buenas noches. Buenas noches. Está bien lo que digas el apellido porque estamos demasiados Danieles por aquí. Exactamente. La noche pasada fue la noche de los Pablos. Esta noche tenemos los Danieles. Bueno, Dani, tú tienes que contarnos algo también de un podcast que anda por ahí. Bueno, pensaba que había cubierto mi cupo de spam, pero bueno, sí, te lo regalo. Un grupo de compañeros que nos conocemos del mundo de las simulaciones de Naciones Unidas y los torneos de debate, nos hemos decidido a dar un pasito y tratar de contribuir a lo que es la divulgación de la diplomacia y la cultura de defensa en España. Al final es algo poco conocido, vivimos un poco en España de espaldas al resto del mundo y es importante no solamente conocer lo que está pasando en el resto del mundo, sino también cómo nos afecta eso a nosotros. El podcast se llama Atlántico Norte. De momento tenemos solamente un episodio piloto sobre la llegada al poder de Biden y lo que cabe esperar, ¿no?, de su mandato, si va a haber muchos cambios en cuestiones geopolíticas o no y cómo va a afrontar los problemas internos de Estados Unidos. Pero yo os recomiendo que no le perdáis pista porque va a estar interesante. Bueno, estaremos atentos. Ha dicho Felipe Álvarez de Toledo que fue un honor estar con Roma Gallardo. Supongo que también será un honor estar en el foro, ¿no? Vamos a ver... Por supuesto, eso es lo primero. Vale, que queden las cosas claras. El otro Daniel Sánchez, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Guille, pues un placer. Un lunes más, ya van 3 seguidos y bueno, ya casi una tradición. De la resistencia. ¿Tiene algo que aportarnos? ¿Tiene algún spam que decirnos, sí, interesante? Bueno, yo ya que estamos puestos, yo aprovecho. Yo tengo también un programa, en este caso en Unirradio, que lo empezamos cuando estaba en mi etapa universitaria aquí en la Universidad de Jaén, que se llama Célula Prima. Nosotros divulgamos sobre ciencias experimentales, que es un poco un tópico distinto a lo que mis contertulios conocen, pero bueno, también si alguna vez estáis interesados en la biología, la química o las ciencias ambientales, pues os podéis pasar por allí. Subimos todos los programas en iVoox, así que Célula Prima para cuando queráis. Yo esto lo hago gratuito porque, claro, es que si no, no vendrían aquí al programa, me dejarían tirado y hoy hay que spamear. Y hablando de spamear, que suenen fanfarrias y tambores, porque viene con nosotros el coordinador de la sección de Sevilla de revolutionespaña.com, don Pablo Rejano. Buenas noches. Por Dios. Todavía me pregunto por qué me sigue invitando a esto, tío. Muchas gracias, Guille. Pues mi spam de Iturra de hoy es, bueno, no más allá de ese cargo rimbombante que has dado tú, yo es de un poco de contar Revolutio, que es un poquillo, así brevemente, para los chavales, para que lo que nos escuchen.
Es una asociación de jóvenes de carácter pues meramente político y obviamente pues busca llenar un vacío y una necesidad, ¿no? Y es la de crear cuadros medios. O sea, en este lado de la trinchera hay una ausencia total de cuadros medios, de organizaciones ya entre lo que es la población general y los partidos políticos que generen contenido, que generen que ayuden a estructurarnos, a organizarnos, ¿no? Y eso es Revolutio y lo hace desde una serie de valores, obviamente, de unos valores pues más conservadores, más tradicionales, pero que obviamente está abierto también a otras formas de ideología. Hay gente desde paleoliberales hasta conservadores más propiamente dicho, socialconservadores y demás. Y bueno, pues han tenido a bien de nombrarme coordinador en la sección aquí en Sevilla. Estamos en varias provincias de España y bueno, la verdad es que está creciendo muchísimo porque de los pocos meses que llevamos 2 o 3, ya tenemos más de 150 miembros. ¿Eso en la sección de Sevilla o a nivel nacional? No, nacional. Más quisiera yo que fuera 150 en Sevilla. Eso, ¿no? dale un par de semanas que tú te pongas ahí a caldo y lo tienes. Exactamente. Simplemente es pues para unirnos y dar la batalla cultural, pero de verdad, ¿no? No solo el comentario, no solo activismo tuitero, que está muy bien, pero es totalmente insuficiente, más en los tiempos en los que vivimos ahora. Y es para dar un paso más y bueno, con ilusión, con muchas ganas, y se vienen cosas muy buenas para el que esté pues más interesado, pues que miren en Twitter en Revolutio es, no Revolution sin la N, es Revolutio. Y bueno, pues ya aquí dispuesto a responder a las dudas o comentarios que tenga el personal de hacerme. De acuerdo, pero os digo una cosa, a partir del próximo programa voy a gestionar lo de los spam, ¿vale? Porque creo que se me ha ido un poquito de las manos. Bueno, chicos, muchas gracias a los 4 por estar aquí y como decía, tenemos a nuestros foreros, tenemos a nuestra gente viéndonos y siguiéndonos. Os pedimos que escribáis por ese chat, pero también, obviamente, tenemos a Fran Cristófol y su nota de audio. Muy buenas noches, Guille, y buenas noches, foreros. Muchos de los pocos portugueses que salieron a votar en pleno confinamiento han elegido a Marcelo Rebelo de Sousa para revalidar su puesto de presidente de Portugal. Rebelo ha logrado el 60,72% de los votos. Y claro, lógicamente no será necesaria una segunda vuelta. En segundo lugar, aparecería, o bueno, casi en primer lugar, aparecería como principal opción la abstención, que también ha rozado ese 61%. En segundo lugar, entre los más votados aparece la candidata ecologista Ana Gómez, que no llega al 13% y supera por un punto aproximadamente a el candidato de la ultraderecha, André Ventura, de Chega. Curioso este electorado portugués que, por un lado, vota conservadores en su presidencia y vota izquierda para el gobierno. Curioso también, y nos congratulamos de que Estonia tenga una nueva dirigente. Es el caso de Kaja Kallas, que es la segunda primera ministra de Estonia. La anterior también era una mujer y Sánchez hasta el momento no ha borrado el tuit en el que felicitaba a la primera mujer presidenta de Estonia. Ahí sigue, ese por primera vez en su historia. Y bueno, parece que ahí va a quedar porque nadie le va a achacar nada. Mantengamos silencio. Requiem por ella. Mañana el ministro de Sanidad se marcha. Coge el AVE a Barcelona para comenzar la campaña. Mi duda, y es lo que expongo, es si realmente va a irse sin la vergüenza torera de defender su gestión en la segunda y en la tercera ola de la pandemia. El efecto Illa, lógicamente, no puede diluirse porque ejerza su responsabilidad. ¿Qué opinión le merece a los foreros que ella vaya a marcharse, tome el camino y se olvide de aquello que iba a ser su gran papel, que era tomar por un momento mando en plaza y ser, en lugar del presidente, quien diera la cara por la gestión de este gobierno? Nos vamos a ir a Andalucía porque hay dos temas que me han resultado curiosos. El primero de este fin de semana, que nos dejó una incursión interesante de Inés Arrimadas. Estuvo en Sevilla, constituyó el comité autonómico y dejó varios recados.
Inés Arrimada desconfiaba de la sintonía entre Marín y Juanma Moreno en la Junta y publicaba a Dani Ramírez en El Español que preparaba cambios. Acto seguido, Marín anunció que sí se iba a presentar a las primarias, unas primarias que ni están todavía ni se le esperan, pero a su vez, Rocío Ruiz, la gran rival de Marín, anunció que a ella eso del orgánico no le interesa. Que hay juego. No sé cómo se ve la situación de Ciudadanos en Andalucía, pero está claro que no pasa por su mejor momento. Y por otro lado, Andalucía paralizó la vacunación este fin de semana. Se había quedado sin vacunas y decidió replantearse el futuro. Prefirió poner en primer lugar las vacunas este lunes en la segunda dosis que continuar. Marín, de hecho, esta mañana ha puesto en duda que este martes puedan continuar esa vacunación por falta de dosis. Un lío que ya veremos cómo acaba. Ahí os dejo algunos temas, Guille, espero que tengáis un buen debate. Buenas noches y hasta mañana. Bueno, pues estamos de vuelta. No pocos temas nos ha dejado esta noche Fran Cristófol en su nota de audio. Y empezamos con nuestra vecina Portugal, porque este domingo han celebrado elecciones a la presidencia de la República, con muchísimos datos que vamos a tratar esta noche, porque no son pocos los que nos han dejado, pero el principal es que Marcelo Rebelo de Sousa, candidato por el Partido Popular Democrático o Partido Socialdemócrata, ha sido el ganador con el 60,7% de los votos, más de 2,5 millones de votantes portugueses han apostado por esta candidatura. Unas elecciones en las que tan solo han participado, no llega al 40%. La abstención es otra de las victorias que ha tenido esta elección a la presidencia de la República portuguesa. Hay otros datos significativos. Ana Gómez, candidata del Partido Socialista, ha quedado en un segundo lugar, muy alejada, casi por un 50% de los votos del número uno, de Marcelo Rebelo de Sousa, pero no muy lejos de André Ventura, candidato por Chega, el partido populista de derechas portugués, que es de muy reciente creación, más concretamente del año 2019, de ideología nacional portuguesa, conservadora social, euroescepticismo suave, así lo dice Wikipedia, que ahora preguntaré a los foreros qué es esto del euroescepticismo suave. Y bueno, que forma parte de la familia del partido Identidad Demócrata, en el que se encuentran maravillas como Le Pen y otros partidos europeos en esa familia. Como digo, unas elecciones que con el ganador ha sido Marcelo Rebelo de Sousa, pero sobre todo el dato más preocupante es esa participación tan solo de casi el 40% de los portugueses. No sé qué sensación, qué opinión y sobre todo con respecto a los resultados os da a nuestro forero estos resultados de las elecciones de la República Portuguesa. Y empezamos con Felipe Álvarez de Toledo. Pues mira, Guillermo, me ha parecido muy interesante el comentario que has hecho diciendo que te parece el dato más importante de la victoria del señor Rebelo. Pero yo, sin embargo, yo creo que lo más importante de las elecciones portuguesas ha sido el tema de que no se ha llegado ni al 40% de los votos. O sea, del voto total tenemos un 40% de gente que ha ido a votar. Eso significa que la sociedad portuguesa está descontenta con la clase política. Y creo que es algo bastante evidente. Y no solo pasa en Portugal, porque se ve en más sitios, por ejemplo, aquí en España, en nuestro país, cada vez la abstención es mayor. Y esto es síntoma de que algo está cambiando, de que puede ser que no funcione, que no esté tan bien hecha este sistema electoral y esta partitocracia que vivimos en Europa. Y hablando del sistema electoral, es cierto que ha conseguido un 60 y pico, creo que era, ¿no? De porcentaje, el 60,6, el 60,7, pero es cierto que aquí salen elegidos directamente porque el sistema electoral es diferente al español. Con lo cual, una victoria que se veía venir de lejos y sí que, como bien has dicho, la abstención es importante porque creo que hay una grave resignación del pueblo hacia la clase política.
No sé qué piensa Daniel de la Rosa. Yo la verdad es que discrepo. Bueno, en primer lugar, el único partido político, o lo único que me interesa en los partidos políticos portugueses es cuál defiende la fusión con España. He hecho mi alegato iberista de hoy. Estamos abriendo debates como la reforma de la ley electoral, el ideal ibérica, ¿no? Sería, me parece muy interesante y Efectivamente. me lo apunto en la lista, pero vamos a centrarnos en las elecciones Una vez portuguesas. hecho mi alegato iberista, tengo que decir que en este caso Está discrepo bien, con Felipe. Dani? Me ha gustado. Discrepo con Felipe porque si miramos los datos del resto de elecciones presidenciales, siempre se mueve aproximadamente entre el 45% de participación y el 60%. Más o menos, suele haber bastante oscilación, pero se mantiene más o menos ahí en el histórico que he visto esta mañana. Entonces, no sé si es tanto una cuestión de desidia por parte de la ciudadanía o de que simple y llanamente pues el sistema es así y desincentiva el voto en las presidenciales. Al final es una primera vuelta, no ha sido necesaria una segunda vuelta donde la participación suele crecer en los sistemas presidenciales. Entonces, no veo tanto ese diagnóstico como que simple y llanamente le sumas el coronavirus y una victoria relativamente cantada y los alicientes de la gente para ir a votar no son tan grandes. Al final, el presidente es una persona con mucha popularidad, muy querida en Portugal. Es además un hombre de Estado. No sé, yo creo que es positivo para España que haya ganado las presidenciales y creo que es importante eso, tener claro el matiz de que son unas elecciones presidenciales y no legislativas. Aunque aquí en España votemos a las legislativas como si fuesen presidenciales, no es lo mismo, no tiene nada que ver. ¿Me das turno de réplica, Guillermo? Bueno, cuando terminemos la ronda, que ahora pasa a Dani Sánchez. Bueno, voy a pasar antes de nada para que nuestro Yo creo que coincido un poco más con mi compañero Dani de la Rosa, porque viendo los datos, es verdad que si uno ve aisladamente el dato de ni un 40% de participación, pues bueno, se puede achacar o bien a esa desidia por parte de la población o bien a la situación de pandemia, pero es verdad que en comparación con otra participación en anteriores elecciones, y más teniendo en cuenta que esta era la reelección del actual presidente, además un dato que podemos tener, que siempre todos los presidentes que ha tenido la Tercera República Portuguesa han repetido, han tenido un segundo mandato, por lo tanto, como bien ha señalado el compañero, prácticamente, hombre, evidentemente no se puede dar nunca nada por hecho, pero prácticamente estaba asegurada esa reelección y bueno, ha disminuido un poco la participación con respecto al año 2016, pero teniendo en cuenta la situación que tenemos, no me parece una bajada tan significativa. Sí que es significativo el dato del porcentaje con el que ha ganado las elecciones y la diferencia sobre todo con los rivales. Como bien decía Guille, la segunda candidata pues, ha quedado con un 13% de los votos en comparación con el 60% que ha sacado el presidente. Por lo tanto, bueno, pues yo creo que al final un poco ya lo que se veía que iba a pasar con este segundo mandato que comienza Rebelo da Sousa y bueno, simplemente pues ha servido un poco para ver cómo se podía gestionar una elección en tiempos de coronavirus, aunque la participación que ha habido no nos da tampoco un indicador muy claro para, no sé, para pensar un poco a lo mejor quizá aquí en clave de elecciones catalanas el 14 de febrero, pero bueno, todo se verá. No sé qué opina Rejano. Bueno, yo creo que hay que ver la naturaleza de estas elecciones. Es decir, estamos hablando de unas elecciones a una presidencia o sea, una jefatura del Estado, ¿no? Un presidente de la República. Y eso, quieras que no, pues le resta chicha política, más allá de las lecturas que se puedan hacer, obviamente, de estas elecciones, ¿no? Y de la irrupción brutal de Chega, ¿no? Pero que sí que creo que la propia naturaleza de las elecciones le quita chicha política y también puede explicar en gran medida la escasa participación en ellas, ¿no? Porque suele pasar en este tipo de elecciones, ¿no? Y sobre todo también conociendo las atribuciones que tiene el presidente de la República en Portugal, que es la de un jefe del Estado al uso,
y que por tanto tampoco uno u otro sí que no iba a tener unas consecuencias especialmente grandes, ¿no? En ese sentido. Y respecto a la baja participación, bueno, aparte de secundar el alegato iberista de nuestro compañero Daniel, pero sin pretender alargar el debate y desarrollarlo, no quiero romper cosas tan temprano, sí que creo que hay que pensar que sí que deberíamos de ver con el revello del ojo las catalanas y que se está viendo que las elecciones en la etapa de coronavirus, y aquí también me trae el recuerdo, si no recuerdo mal, las gallegas y las vascas, ¿no? Que fueron hace relativamente poco, aunque fue en una etapa mucho más relajada en cuanto al virus. Sí que nos da una pista de cómo va a ser, ¿no? De cómo va a ser la participación en las catalanas. Entonces, bueno, se puede tener cierta lectura nacional de los efectos de las elecciones portuguesas. Ahora en el turno de réplica, tanto Felipe Álvarez Toledo puede replicar, no sé a quién iba directa, y Daniel de la Rosa y Pablo pueden mostrarnos esa voluntad suya de la fusión de los dos países ibéricos, pero yo sí que me quiero fijar muy mucho en lo que nos comentaba Fran Cristófo en su nota de audio, de que sí, que la candidatura o las elecciones a la presidencia de la República Portuguesa coincide de que, según los resultados que vemos en pantalla, la derecha o el eje que va del centro a la derecha gana de manera abrumadora, recogiendo todos los datos de todos los partidos de ese bloque, llamémosle así. Como digo, en las elecciones a la presidencia de la República, pero luego cuando cogemos las elecciones legislativas a, digamos, el gobierno, el poder ejecutivo, la cosa cambia y es la izquierda quien gana. Es una situación muy curiosa la que ocurre en Portugal. No sé qué pensáis de esto y, como digo, se abre el turno de réplica para puntualizar esas cosas que tenéis que comentaros. Sí, yo quería comentarle a Pablo y a Dani el tema de que al final me estáis dando la razón, porque habéis dicho que el sistema desincentiva a la población a ir a votar. Es que, a ver, es que tenemos que darnos cuenta de que no es que esté en un 80% y ahora con la pandemia y tal ha bajado un 70 o un 60, que tú dices, bueno, vale, lo entiendo. Es que antes de la pandemia estaba por debajo del 50%, o sea, la mayoría de la población no va a votar y ahora con la pandemia, que vosotros ponéis la excusa, yo creo que es porque cada vez desincentiva más, ahora es que no ha ido ni un 40% de la población. O sea, es que no se está viendo reflejado, si nos ponemos estrictamente hablando, la voluntad del pueblo sobre las elecciones porque más de la mitad del pueblo no ha ido a votar. Es que eso es muy grave. Dani, Pablo. Bueno, a ver, la cuestión es que los incentivos o no que tenga la gente para emitir su derecho a voto no es tanto el sistema como las circunstancias en las que está sumido en ese momento concreto el sistema. Es decir, podemos ir a un sistema como el austriaco de voto obligatorio, donde además en caso de no votar tienes una serie de penalizaciones, multas y cuestiones similares, pero eso realmente tampoco estaría reflejando por completo la soberanía popular, porque estarías coaccionando a la gente para votar. Entonces, al final tú das la libertad para la gente para ejercer el voto. Lo que tú tienes que asegurarte es de que las reclamaciones populares puedan llegar a lo que es el órgano legislativo, ¿no? Donde se representa la soberanía nacional, que además no es en las elecciones presidenciales, sino en las legislativas concretamente, donde se representa la soberanía nacional. Entonces, mientras eso se dé, el sistema de partidos aguanta y es fuerte. Simple y llanamente la gente o no le preocupa votar porque cree que nada va a cambiar para mal, o no le preocupa votar porque cree que todo va bien y que la inercia misma del sistema lo tira para adelante y no le interesa para nada votar. Si tiene que su candidato va a ganar de forma segura, ¿para qué se va a molestar en votar? Entonces, estoy de acuerdo contigo en que hay que buscar vías para fomentar la participación. Estoy de acuerdo. Pero no creo que un sistema de voto obligatorio necesariamente mejore el sistema. Hay que decir que creo recordar que el Poder Legislativo ha reformado inclusive la Constitución portuguesa para que la gente confinada por estar infectada por COVID o porque tengan que estar confinada puedan votar en otro plazo del voto por correo. Ha sido una reforma exprés para que se cumplan todas las oportunidades para que la gente pueda ejercer su derecho al voto. Pero claro, es significativo lo que dice Felipe Álvarez de Toledo, que ni por esas
más de la mitad de la población ha ejercido ese derecho y se muestra la voluntad de los portugueses. Sí, pero es que en las anteriores elecciones, Guillermo, hubo un 43, un 44%, me parece, de participación en las anteriores Pues me estás presidenciales. dando la razón, me estás dando la razón. Es que no sé, o sea, si eso se produce así, es porque algo no está funcionando bien. Bueno, pero Y eso lo podemos Pero trasladar algo está también funcionando. al ámbito español con las elecciones autonómicas en diferentes regiones. En España hay gente que le interesan más las locales y las nacionales, y las europeas, pues, ¿qué porcentaje de participación hay? Y en las autonómicas también algunas autonomías tienen ciertos problemas, no sé. Sí, bueno, pero yo no he hablado tampoco de un voto obligatorio, yo no he en ningún momento dicho eso, pero en cualquier caso, si se pusiera esa norma de la obligación de voto, la persona que va a votar no tiene por qué votar a nadie, puede votar en blanco. Bueno, pero estás obligando a ejercer un derecho. El derecho, por definición, no se obliga, es libre. Tú Pero es que decides nosotros, ejercer o no dicho derecho. claro, pero es que aquí nosotros lo entendemos como derecho. Allí, en ese país, será obligación, porque aquí nosotros tenemos una serie de obligaciones y derechos, y allí tendrán otra serie de derechos y obligaciones. Con lo cual, lo que para nosotros es un derecho, para ellos es una obligación, y ellos lo ven totalmente normal. Claro, pero ahí ya estás entrado directamente incluso en la filosofía política de la propia sociedad. Es decir, estás hablando de un sitio que está mucho más influenciado por ejemplo, el ideal de Kant de ciudadano, en el cual el ciudadano solamente es tal si ejerce sus derechos y sus libertades y las defiende, versus una sociedad más mediterránea, donde, bueno, pues este tipo digamos, compromisos cívicos no se dan o no son tan importantes. Entonces, en el Mediterráneo hace mucho que murió lo del ciudadano plita, el que defiende a la vez las murallas y las leyes de su ciudad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, yo no lo veo mal. Quiero decir, ojalá la gente se sintiese atraída a votar, pero es que hemos visto que normalmente la gente vota cuando tiene miedo, miedo a que cambie algo y por tanto quiere mantener el status quo, o cuando tiene mucha ilusión porque hay algo que no le gusta y ve que lo puede cambiar. Pero normalmente la baja participación no es una mala señal para la democracia, al contrario, suele ser una buena señal de estabilidad. Un Bueno, sistema es estable y funciona. Portugal a día de hoy es estable y funciona. Durante la crisis con el default estoy bastante seguro de que la participación, lo podemos buscar, pero estoy bastante seguro de que la participación sería más alta. eso te Igual iba A a ver, yo España, comentar. también la creo que participación más tampoco alta. hay que crear un drama por... A ver, que estamos hablando de... O sea, la gente no vota porque cree que su voto no es útil. O sea, no le dé la utilidad Pero o no le tú dé sabes no le dé... lo grave Un que es segundo, un eso. segundo. No, perdona, vamos a ver. Es que lo grave que es eso, es que a lo mejor deberían de plantearse los portugueses si el tener que estar votando al jefe del Estado es útil o no, o simplemente porque no hacen una república presidencialista y se quitan aquí unas elecciones del medio cuya utilidad el propio pueblo no se lo ve porque no lo ejerce su voto en esas elecciones. Entonces, que entender el voto como un deber es muy peligroso porque interfiere también en la esfera propia del ciudadano. Porque el propio hecho de ejercer el voto es una decisión del ciudadano que responde a una utilidad subjetiva de Mira, si ese voto me sirve a mí o no. Entonces, a lo mejor lo que hay que modificar, o sea, a lo mejor lo que deberían los portugueses, porque gracias a Dios nosotros tenemos una monarquía y nos quitamos ese problema. O sea, no, lo digo sinceramente, o sea, me parece una tontería votar al jefe del Estado, porque o lo haces presidente, o el o el primer ministro es también presidente, por tanto, es una república presidencialista, a los Francia, Estados Unidos, o los Francia, Estados Unidos, por ejemplo, o ¿qué te Francia. gusta? ¿Qué te gusta? O una monarquía y te quitas de historia, pero aquí votar a un cargo que es meramente ornamental, que no digo que se quite el cargo ornamental, pero ojo, aquí estamos viendo las disfuncionalidades propias de elegir un cargo ornamental, pues que se la suda gran parte de la población. O sea, pero si es que en las y parlamentarias yo por eso ocurre no lo hay que mismo. crear un drama, ni rasgarse las vestiduras. Creo que la salud democrática van por otros lares, van por otros aspectos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido Portugal no es un país democráticamente enfermo, por así decirlo. Hombre, Voy a ceder hombre, voy a ceder la fruta- palabra a Daniel Sánchez, que está muy callado, pero tengo que decir una cosa. Por ejemplo, esto de la obligatoriedad de votar. Tenemos un país en Europa, que es Grecia,
que tiene la obligación el ciudadano de ejercer su derecho al voto cuando son las elecciones legislativas. Y también se caracteriza este país porque su participación no es que sea de las muy altas, es decir, que a pesar de la obligatoriedad, la participación es muy cuestionable. Pero como digo, cedo la palabra a Dani Sánchez y seguimos con este tema de Portugal y las elecciones. Mira, que parecía un tema que iba a pasar un poco más de soslayo y fíjate hasta dónde nos estamos metiendo. Yo sí que es verdad que comentaba en la primera intervención que esta pequeña reducción aún más de la participación en Portugal, hablaba del tema coronavirus porque parece que no ha afectado demasiado, porque los porcentajes, aunque ha habido una leve bajada, tampoco se ha notado mucho en comparación con las anteriores elecciones. Sí que es verdad que, hombre, interesante el debate que planteáis, ¿no? Esas dos visiones de por qué esa baja participación, si o bien porque el ciudadano no está ilusionado y no tiene esas ganas de votar, o bien como lo planteaban tanto Dani como Pablo, porque bueno, piensan que es un sistema estable o que no tiene ese interés esta votación y directamente lo dejan pasar. Quizás puede llegar un momento en el que de tanto dejarlo pasar acabe llegando un candidato o un partido que no era realmente que quería la población y ya es cuando la población despierta, ¿no? Y eso sí lo hemos visto, esos dos picos que se pueden dar, tanto por la desilusión como por la mucha ilusión, también lo hemos vivido aquí en España cuando han llegado nuevos partidos al ámbito político, como esos partidos en esas primeras elecciones subían mucho porque se movilizaban esos votantes y luego, pues bueno, conforme pasa el tiempo, va bajando de nuevo la participación y bueno, ya lo veremos, el 14 de febrero tenemos una cita cercana donde veremos exactamente qué ocurre. Es verdad que es una cita en la que confluyen muchos factores, pandemia por un lado y también el interés que puede generar, aunque sea una elección autonómica, cómo puede tener ese resultado a nivel nacional. Pero bueno, que es muy interesante las dos visiones que estáis dando y creo que no son tampoco excluyentes, que en ese mismo diagnóstico caben las dos opciones. Tanto la preocupación porque la gente no vaya a votar a unas elecciones como ese cuestionamiento del modelo que tienen en Portugal. Y bueno, de todas formas también en España ese momento de cuestionar el sistema no sé cuándo va a llegar porque la pandemia lo ha dejado un poco en stand-by, pero veremos dentro de 5 o 10 años. Hay que decir una cosa, y es que habéis, como dice Dani, habéis tocado diferentes palos. A mí me produce mucha curiosidad uno, y es esta idea que tienen, o este mantra que tienen los republicanos españoles, o los que se consideran republicanos, de decir, es que nosotros no votamos al jefe del Estado, no votamos a la persona que va a ejercer esa jefatura. ¿Qué pensáis del modelo portugués? ¿Es eso lo que quieren los republicanos españoles? Simplemente y llanamente como decir, como dice Rejano, como lo ha dicho, votar a una persona meramente decorativa, o pensáis que los republicanos van más allá y creen en el modelo presidencialista francés o estadounidense? Porque ahí está lo que habéis dicho, es que en Portugal la participación en las elecciones estas a las presidencias, pues ahí está muy cuestionada, y sin embargo las legislativas, que son digamos las más importantes, la participación sube. Pero no sube mucho, ¿eh? Que no sube ni al 60% en plena crisis, que fue una de, como ha comentado antes Pablo, dice, ha subido, puede ser que sea un poco más alta, pero que no llega al 60% de la población, ¿eh? Y esas son, y estoy hablando de las parlamentarias en plena crisis de la de 2008. O sea, y es que aquí hay un problema en el trasfondo que no se está analizando, se está dejando pasar y que dentro de unos años a los portugueses les va a saltar la cara. Chicos, Yo es que no creo que tenga por qué, porque insisto, o sea, que estas elecciones tengan baja participación, o sea, los efectos son nulos. Es decir, o sea, que salga un presidente de la República rana, pues puede hacer mucho ruido, pero no tiene un trasfondo. Otra cosa es que estemos hablando de unas elecciones al Parlamento, otra cosa es que estemos hablando de unas elecciones a un primer ministro. O sea, eso sería distinto, Sí, ¿no? sí, estamos Eso hablando sí de que tendría unas vuelvo a la pregunta, consecuencias chicos. ¿Creéis políticas, que y este es el volviendo a- modelo y que respondiendo a la creen respuesta- los Ahí, republicanos españoles, Pablo? Sí, a ver, los republicanos españoles lo que quieren hacer es un sistema de parte, ¿no? Un sistema solo para cara a su ideología, ¿no? El republicanismo quiere una república popular, socialista y demás, en la inmensa mayoría del republicanismo español. No nos engañemos. Entonces, ¿qué quieren? Pues nada, evocar la Segunda República, que fue una república de parte y que cuando gobernó la otra parte, pues hicieron 5 golpes de Estado, ¿no? Pero entonces, bueno, ¿qué querrán? Yo creo que no lo saben ni ellos, porque es que en verdad la importancia
del republicanismo español no es tanto la jefatura del Estado, sino la creación de un Estado ad hoc, o sea, ¿no? a sus ideas, ¿no? Una república popular, socialista o lo que sea, ¿no? Me gustaría discrepar, pero no puedo. Quiero decir, yo, idealmente hablando, me considero una persona republicana. Quiero decir, desde un punto de vista liberal, el tema de una sucesión basada única y exclusivamente en ser hijo de, no es aceptable. Estoy hablando desde un punto de vista ideológico. Después, desde un punto de vista pragmático, vamos, apoyo y soporto por completo la monarquía y sobre todo en la figura de Felipe VI. Pero claro, si tú te pones a mirar un modelo como el francés, un modelo como el portugués, incluso como el alemán, aunque quién tiene el peso, el presidente o el primer ministro, es diferente en cada uno de los países, dices, puede funcionar. ¿Puede funcionar en España? Pues seguramente no, porque son repúblicas muy centralistas en estos casos, muy jacobinas. Y en España eso sería más complicado de llevar a cabo. Una república federal como la alemana, sobre todo una república ibérica como la alemana, sí que sería un poco mi fetiche, hablando de modelos de Estado. Pero si no hay lealtad federal, no puede existir un modelo descentralizado. Y desgraciadamente en España tenemos como mínimo dos claros ejemplos, que son Cataluña y País Vasco, de deslealtad federal por parte de los estados federados, vamos a decir, en este caso comunidades autónomas. Pero vaya, España ya sabéis que la Constitución es un copy-paste de la Ley Fundamental de Bonn. Entonces, ¿quieren esto los republicanos españoles? No, ojalá quisieran esto los republicanos españoles, pero ni de broma. ¿Es viable en España una república? Pues desgraciadamente no. ¿Se puede hablar ideológicamente de una república y pensar en un modelo de Estado formado por una república ibérica federal? Ojalá. Bueno, Ni de broma. Dios bueno, nos salve. Pero vamos, que podemos ofrecerles, si están tan cansados de elegir presidentes de la República Portuguesa, yo les ofrezco cordialmente que su majestad Felipe VI sea rey de Portugal también, y evocamos a su católica majestad Felipe II, y ya volvemos a los orígenes. Felipe. Yo, de verdad, es un win-win. Te O sea, está olvidando de Carlos V y primero te está olvidando de Don Carlos, el emperador. No, perdona, el que fue rey de Portugal fue Felipe. Pero efectivamente. Ah, verdad, que fue Carlos II, amigo. Carlos fue por la mujer, ¿no? Y lo heredó el hijo. Vale. Perdón. Yo creo que es un win-win. Totalmente. O sea, le quitamos esta tediosa tontería de elegir, que no va ni la mitad de los portugueses a votar, pues le quitamos este trabajazo y les ofrecemos una monarquía chachi. Bueno, quedamos convocados. Los chachi que podemos ofrecer. De hecho, Rejano, Pablo, y creo que te va a gustar el dato, pero ya que estamos hablando de esto, lo comento, fue precisamente mientras Portugal estaba dentro de la corona hispánica con Felipe II, cuando los ingleses lanzan su contraarmada, que era la respuesta a la gran y felicísima armada de Felipe II, que se estrella primero en Santander, después en Vigo, si no recuerdo mal, o en A Coruña, tengo ahora la duda, pero en Galicia, y finalmente se estrella en Lisboa, cuando tratan de tomar por la fuerza Lisboa pensando que los portugueses se van a levantar en armas contra los españoles. Y sin embargo, los portugueses ayudan a los españoles a defender Lisboa frente al invasor anglosajón. ¿Qué le gusta a esta gente las batallitas, por Dios? Bueno, chicos, os lo prometo, le apunté a Pablo de Mora que hablaríamos de la reforma del título octavo de la Constitución, del modelo territorial, y apunto también la reforma de Estado en sí de la fusión Portugal-española, ¿vale? Porque me parece muy interesante, pero lo apuntamos. Un segundo, un breve ¿Pero de verdad va a ser breve o...? Sí, brevísimo, de 20 segundos, lo prometo. O sea, populismo. No es necesario una fusión. El propio Tratado de Fundación de la Unión Europea, de funcionamiento de la Unión Europea, permite que se acelere el proceso de integración dentro de los Estados miembros. Y perfectamente España y Portugal podrían hacer tratados que aceleren el proceso de integración entre estos dos estados. O sea y tiene hasta cabida legal y no es una locura y no necesita aquí pues, ahora Pablo, refundar los dos estados. Lo hablaremos, te lo prometo, porque a mí, por lo menos, me produce curiosidad, y a la gente que acaba de entrar en el foro, que nos estaba empezando a seguir, Oficial Adrián, R. Milagro, Dardane... Bueno, chicos, muchísimas gracias a la gente que nos está empezando a seguir. Ya sabéis, comentar en el chat todo lo que os parece esto de Iberia, el modelo republicano, etcétera. Pero bueno, hay que seguir pasando de tema porque nos estamos comiendo el tiempo. No solo hemos vivido
en el día de hoy el saber el resultado de las elecciones portuguesas, como hemos comentado, sino también el conocimiento de la nueva primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, del Partido Reformista de Estonia, y ha sucedido lo siguiente. Titula Libre Mercado: el ridículo de Sánchez con la nueva líder de Estonia que defiende todo lo contrario al PSOE. El presidente español felicita a Kaja Kallas por ser mujer, pero parece ignorar que su programa político es de marcado corte liberal. Luego también, no solo por esto, el señor presidente ha tenido ese desliz de decir que es la primera mujer presidenta o primera ministra de Estonia, sino que también es la segunda, no es la primera. Así que el presidente pues sufre este desliz. A mí me produce curiosidad, puesto que el presidente lleva 3 años como presidente del gobierno, creo recordar, o desde la moción de censura. Este hombre habrá ido al Consejo de Europa, se habrá reunido con los primeros ministros o jefes de Estado de Europa, y digo yo que habrá visto a la primera ministra de Estonia y se la habrá cruzado y habrá dicho, no sé, a mí me produce un poquito de sorpresa. No sé qué pensáis. Muy rápido, por favor, chicos, estos de Estonia y el desliz del presidente. Pues comentándolo así por encima, creo que es bueno, el desliz, otro más del presidente, estamos acostumbrados, o sea que no me sorprende. Y después de esta señora, que creo que Kaja Kallas, creo que va a hacer un buen papel porque además lleva políticas más liberales que otra cosa. Así que dentro de lo que cabe, me parece sobre todo bueno para España y para Europa, pero sobre todo bueno para el crecimiento continuo que está teniendo Estonia. De la Rosa, muy rápido. Sí, o sea, al final hay muchos primeros ministros y presidentes en Europa liberales y casualmente las que son mujeres acostumbran a ser liberales. Más allá de Merkel, hay unas cuantas que se han ido sucediendo. La de Finlandia me parece que era también liberal o al menos gobernaba en coalición con los liberales. Sí. Y casualmente suelen ser países a los que no les va nada mal. Estonia es un país que ha evolucionado a una velocidad de vértigo desde su entrada en la UE y desde que gobiernan los liberales. Sánchez, bueno, sí, nuestro Daniel Sánchez. Ah, que me había asustado. Es que... Está Pedro, que entre Pedro. Que entre Pedro. ¿Aló, presidente? Aló, presidente. Nada, Su que santidad. no creo que estén en Estonia muy preocupados tampoco porque Pedro piense que es la primera o la segunda y ya está. Simplemente, pues nada, mucha suerte en su nueva andadura a la presidenta de Estonia. Estoy enseñando en imagen mientras que comentáis a la primera mujer que ha sido presidenta de Estonia desde el año 2016. El nombre que existe, ¿no? Kersti, bueno, es que no me voy a poner con el idioma porque si no esto puede ser un Las patinazo. K que son típicas de allí. Es que, bueno, me va a pegar un patinazo y va a ser que no, pero bueno, ahí tenemos a Kersti, la primera mujer primera ministra de Estonia, y, como decíamos, Kaja Kallas, la segunda, aunque primera según el presidente del gobierno. Y Rejano, muy rápido. Sí, a ver, yo en contra de lo que pueda parecer voy a parte una lanza por su santidad. Dudo enormemente que ese tuit lo haya escrito él. Esto ha sido cosa del típico becario de turno que no tiene ni puñetera idea, porque claro, el casting lo hacen de aquella manera. Y que dudo enormemente que Pedro haya escrito eso. Eso es la ignorancia del community manager de turno. Pero bueno, sí que también veo un trasfondo, ¿no? Y es que cuando la política de entrepiernas, ¿no? Y la importancia de esta mujer para ellos es que, de esta presidenta, ¿no? Que es mujer. Y yo lo que pongo en valor de esta mujer es que es una abogada de primer nivel, de política anticompetencias, de nivel europeo muy potente, y que es una persona con unos credenciales brutales. Y eso es lo que hay que poner en valor, sus credenciales, su valía personal, no su sexo, ¿no? Que es lo que al final, por lo que se ve, es lo único que importa a esta gente. Bueno, pues chicos, cerramos con el tema de Estonia, como decía, pero entramos con algo que hilabais vosotros, que era el tema catalán, y esto es porque ni más ni menos que Salvador Illa, el hasta ahora, bueno, hasta dentro de un par de horas, ministro, mañana dejará su cargo para dar protagonismo a las elecciones catalanas, puesto que es ni más ni menos candidato por el PSC. Pregunta de respuesta concretísima. ¿Es el momento? ¿Llega tarde? No sé, ¿qué pensáis? Es una vergüenza. O sea, esto es... Bueno, esa era otra respuesta. Bueno, pues
Dime. No, dale. Era otro. Sí, dale. Es que no, mi respuesta concreta era que no es que llegue tarde ni pronto, es que es una vergüenza. Ujú. ¿De la Rosa? Simplemente. Illa lleva siendo candidato a la Generalitat de Cataluña desde hace ahora aproximadamente un año. Quiero decir, absolutamente todo lo que ha hecho ha sido para salvaguardar su imagen antes incluso que para gestionar la pandemia de la mejor forma posible. Por tanto, sinceramente, me da igual que esté o que no esté. El choque de intereses ya existía de antes y como bien ha En dicho Villabajo Felipe, es ponen una vergüenza tanto absoluta. esfuerzo Esto en lo voy a lavar los discutir con platos. Dani Sánchez. Estoy de acuerdo con ello. Al final, aunque hayan intentado montar este relato de IZ saliendo al día siguiente a intentar explicar cómo él en su cabeza durante la Navidad estuvo pensando que quizás Salvador sería mejor candidato que él, pues evidentemente estaba más que decidido desde hace tiempo. Y bueno, simplemente a mí particularmente, pues bueno, que se vaya o se deje de ir, en fin, el Ministerio de Sanidad, queramos que no, va a seguir funcionando exactamente igual de mal en estos momentos, esté él o esté otra persona. Y bueno, también luego, si no, en el segundo turno podemos hablar de quizá posibles sustitutos y de exactamente en qué cambiaría la gestión del gobierno del ministro de Sanidad este Salvador Illa o no. Lo que sí es una vergüenza, evidentemente, es cómo está apurando hasta el último segundo antes de las elecciones. ¿Y qué piensa nuestro Rejarno? Bueno, a ver, es un dedazo de su sanchidad y a ver, pues como tal dedazo pues es divino, es por la gracia de Dios, ¿no? A ver, se va sin rendir cuentas algunas y yo aquí creo que deberíamos de retomar buenas tradiciones españolas que como se hacía antiguamente, que es el juicio de cargo, y es que cuando terminaba un cargo público se le hacía un juicio en el que se evaluaba cómo había sido su gestión y se le rendía cuentas, ¿no?, a la corona, ¿no? Como se le hizo, por ejemplo, a Narcotés. Pues debería hacerse lo mismo a los cargos, a todos los ministros en España y en especial aquí a este criminal, porque es que no tiene otro nombre. Este hombre es un criminal porque su gestión es criminal. No lo estoy diciendo de broma, en serio. O sea, creo que es un criminal porque ha gestionado como un gabinete de comunicación. Y estamos hablando de casi más de 80.000 muertos, ¿no? Y habiendo más de 80.000 muertos en la mesa, este hombre se anda con risitas, se anda con lágrimas de cocodrilo porque está tocando poder y con una frialdad no sé, me parece criminal, de verdad, en serio. O sea, este hombre debería ser juzgado por lo penal, y lo digo totalmente en serio. Y por tanto, ya que sea candidato aquí a la Generalidad, pues ya os podéis imaginar cuál es mi impresión. Pablo, Guillermo. un segundo, al hilo que has dicho, Pablo, ahora que se va supuestamente mañana, como dimite, supongo que también como diputado nacional, puesto que ella es diputado nacional, si deja el acta hasta que coja el acta de diputado parlamentario en Cataluña, ahí judicialmente se podría hacer algo de denunciar o... Sí, a ver, denunciar puedes denunciar, pero la fiscalía de quién depende. La has bordado. Sí. Es que Felipe. quería comentar algo sobre eso. Porque, vamos a ver, es que esto es todo una estrategia política porque en un principio no se iban a celebrar las elecciones catalanas, pero como bien ha dicho Pablo, ¿cómo está repartido el Tribunal Supremo? ¿Qué es el que tiene que aprobarlo? Si es que son todos del PSOE y de Podemos en su gran mayoría porque se reparten las cuotas de poder según la cantidad de votos que hayan tenido y la representación que tiene el gobierno, con lo cual el poder ejecutivo... está abordando al Poder Judicial y eso es de facto una no separación de los poderes principales para que haya una buena democracia y esto es horroroso. ¿Por qué? Porque al final se va a terminar haciendo esto porque le conviene al PSOE y después se va de ser ministro con con el país con más fallecidos por habitantes de la Unión Europea, el personal sanitario más infectado del mundo, prometiendo dosis de vacunas que no llegan, abandonando a su suerte a un país entero. Es que me parece una vergüenza que este hombre pueda y quiera presentarse a las elecciones catalanas como presidente. Me parece una verdadera vergüenza. Bueno, algo positivo que pueda sacarle Daniel de la Rosa a Illa, porque creo que al pobre tico creo que le está sonando demasiado los pitos esta noche. Algo muy interesante positivo. que pueda sacarle. Algo extremadamente positivo le puedo sacar a ella, que vamos a dejar de aguantarle el resto y lo van a aguantar solo los 7 millones de españoles. Bueno, Quiero decir, me parece un avance. Que 48 millones estemos en sus manos a que puedan estar los 7. Oye, minimizamos daños. ¿no tienes piedad por nuestros compatriotas catalanes?
Hombre, piedad tengo mucha, pero quiero decir, cuando uno está sometido a graves niveles de tortura, normalmente está demostrado que la empatía se te va por los poros. Entonces, como ya hemos aguantado bastante a este incompetente, incapaz de organizar una buena planificación de vacunación, y es más, no incapaz, sino que directamente se ha declarado a sí mismo incompetente para hacerlo, porque prefiere que se desgasten las comunidades autónomas, porque él tiene que mantener su imagen para ser candidato a la Generalitat, pues oye, mira, lo siento mucho, tengo grandes amigos en Cataluña, pero van a tener que comerse este mojón. Todo lo que no sea este hombre saliendo por el maletero de un coche a un pueblo random de Bélgica me parece una indecencia por este país, porque es que es un criminal. O sea, es que ha mandado a la tumba a miles de españoles por una gestión nefasta únicamente basada en su imagen. Porque lo único que estaba pensando es en el 14 de febrero, en su candidatura a las elecciones catalanas. En el Día de los Enamorados. Exactamente, ese ha sido su único objetivo. Y el problema es que no estamos hablando de una batalla ideológica o que, mira, no es que le hemos encontrado un tuit. No, perdona, estamos hablando de miles de personas muertas. Es que es muy fuerte. Totalmente. Y yo creo que no se le da la importancia que tiene que ese criminal vaya de rositas a unas elecciones catalanas y encima posiblemente las gane. Bueno, eso yo creo que está por ver, porque este argumento que tú tienes, Pablo, lo tienen hasta sus compañeros de bancada azul, es decir, los que se sientan cada día, o mejor dicho, cada martes en el Consejo de Ministros, porque, comparto ya la noticia, Podemos arremete contra Salvador Illa por irse de Sanidad sin rendir cuenta ante el Congreso. Hay que decir que Salvador Illa iba a comparecer en comisión, creo recordar, el próximo 28, no lo hace en sesión parlamentaria, ni en el Congreso, ni en comisión, desde noviembre, desde finales de noviembre. El 28, es decir, esta semana iba a comparecer, pero bueno, ya sabemos que, claro, si dimite mañana, pues no lo podrá hacer. Esto, en toda regla, es irse por la puerta de atrás. Pero mañana, obviamente, tendremos que tener un ministro o ministra de Sanidad y las cuentas hablan, es previsible de que será Carolina Darias la próxima ministra de Sanidad. No sé qué piensa Dani sobre esta posible candidata. ¿Puede llegar a, no sé, asemejarse a Salvador Illa en cuanto a la tónica, en cuanto a la gestión, o esperamos algo nuevo? Bueno, Daniel Sánchez. Eso dije. Perdón. No, evidentemente, hombre, si no hay sorpresas, parece que será Carolina Darias la que ocupe la cartera de Sanidad y evidentemente, quizá esto no lo conoce la mayoría de la población, pero es la persona que ha estado con Salvador Illa en todas las reuniones con los consejeros de Sanidad autonómicos desde el principio. Por lo tanto, es una persona que, si queremos mirar la parte buena, conoce el trabajo que ha estado haciendo el Ministerio de Sanidad, y si queremos ver la parte mala, también conoce lo que ha hecho el Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, es a la vez bueno para que el relevo no se note y malo porque va a seguir exactamente el mismo camino, porque ha hecho la misma política junto con Salvador Illa. O sea, no es nada distinto. De hecho, es muy posible que precisamente en estas últimas semanas ya haya sido ella directamente la que haya dirigido la política del Ministerio de Sanidad y simplemente pues Salvador la haya acompañado mientras se dedicaba a gestionar su campaña. Hay una cosa que hemos comentado esta tarde, una apuesta personal tuya, que si quiere hacérnosla llegar. La idea era sobre el tema de si podrían confinarnos, la evolución de la pandemia está siendo de una manera vertiginosa y estamos quizás cerca de un confinamiento. Salvador Illa a lo largo de esta semana, junto con Simón, lo ha ido retrasando. ¿Tú ves, Dani, que Carolina Darias sea capaz de llegar a ese extremo que no ha conseguido Salvador Illa? Bueno, evidentemente. Dani Sánchez, y ahora te doy la palabra, Dani de la Rosa, perdón. Con que digas a que Dani se lo dices, por favor. Perdón. Dani Sánchez y pasamos a Dani de la Rosa. No, es verdad que la reunión clave para haber cambiado este decreto de estado de alarma, que ya lo comentamos la semana pasada, hubiera sido la que se produjo en Sevilla, que además precisamente la Junta de Andalucía era una de las comunidades que estaba pidiendo esa modificación, tanto para el toque de queda como para posibilitar confinamiento domiciliario. Y en ese momento se negaron por parte del gobierno, evidentemente pensando todavía qué iba a pasar exactamente con las elecciones, si se mantenían o no se mantenían. Ahora que el miércoles, que es la siguiente reunión del Consejo Interterritorial de Salud, la nueva ministra
cambie radicalmente el criterio. Hombre, como posible puede ser, evidentemente, pero yo entiendo que la directriz se la habrá dejado ya marcada a Salvador Illa, a su interés, evidentemente, de cómo le pueda beneficiar o perjudicar de cara al 14 de febrero. Sí que es verdad que es un choque interno dentro del Partido Socialista, porque las propias comunidades gobernadas por ellos le siguen pidiendo esa modificación del decreto. Entonces veremos al final si sucumben a la lógica y a la petición de las comunidades o si siguen enrocados en favorecer aún más la campaña de Salvador Illa a la Generalitat. No nos queda mucho para saberlo, el miércoles veremos. Ahora sí, Daniel de la Rosa. No, no, nada. Yo simplemente iba a decir algo bastante predecible. Y es que da lo mismo de lo que sea capaz o no sea capaz esta señora, porque al final el que decide es su pedridad o su sanchidad, como dice Pablo. Rejano. Entonces, ha gustado, ¿eh? lo mismo da de lo que sea capaz esta señora de lo que no sea capaz. Lo único claro es que el Ministerio de Sanidad no tiene suficientes funcionarios para llevar a cabo un trabajo a nivel nacional de forma efectiva. No se está queriendo tirar del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas para hacerlo centralizadamente. Se está tirando el marrón a las comunidades autónomas y que además esa es la estrategia que quiere seguir Sánchez. Entonces el ministro que esté da exactamente igual. Pero sí que es verdad que las comunidades autónomas, como decía Daniel Sánchez, están en lo límite ya. Creo que veía esta mañana en el telediario que La Rioja está al 70% las UCI, que Valencia, la semana pasada hablábamos de que estaba en el 40%, pero es que ya se están montando hospitales de campaña de UCI porque están desbordados. Y todas las previsiones que se escuchan de los diferentes consejeros de sanidad, el de Andalucía, el de Madrid, el de Extremadura, por ejemplo, hablan de que vienen semanas peores aún. Ante esta situación, ¿no creéis que puede haber ya ese confinamiento o va a seguir aguantando su sanchidad? Pero es que si lo hay, no hay elecciones. Bueno, o por lo menos se le acaba el argumentario ahí ya durante las elecciones. No, es que quiero decir, en la sentencia que se publicaba, lo que se decía, entre otras cosas, es que en caso de endurecerse las medidas y hacer, por Vale, tanto, cierto. imposible el derecho a sufragio por ese endurecimiento de las medidas, las elecciones sí que podían ser prorrogadas, vamos a decir, o postergadas, ¿no? Entonces, si aumentan esas medidas, se acabó el efecto Illa. Claro. Es que es así. Una pregunta, Pablo Rejano, ¿lo que más pasa son de la UCI? Pablo Rejano. Uy, silencio. Se ha silenciado. Son muertes. Muerte. O sea, los porcentajes son 35%, por ejemplo, del pico de Andalucía. ¿Qué quiere decir? Claro, a ver, lo que... Voy a intentar poner la imagen. Explícanos Sí, por eso quería que la pusieras, porque nos ayuda mucho a verla. Y también lo que yo me quería hablar ahora cuando me tocara. Pues ya te toca. Cuéntanos. No, a ver, lo que se ve en esta gráfica, los porcentajes que se ponen es el porcentaje sobre la primera ola. ¿Saben cómo estamos en la tercera ola en respecto a la primera? Por ejemplo, bueno, creo que era eso, ¿no? O no sé, bueno, lo importante que yo veo aquí es la gran disparidad que hay entre en comunidades y otras, ¿no? Y estamos viendo que las medidas son, salvo algunas cosas, casi homogéneas, ¿no? Bueno, que sí, que en una es a las 10, otras a las 9, otras a las 11, que en unas bares hasta las 6, otras bares no, pero estamos en toda España con medidas similares y vemos una disparidad brutal. O sea, vemos como Castilla-La Mancha, por ejemplo, está la cosa tranquilita, que en Andalucía, la Comunidad Valenciana o que en Murcia la cosa está descontrolada. Entonces, yo aquí lo que me planteo es cómo de efectivas son de verdad las medidas. Pablo, ya tenemos en imagen esa gráfica que me has pasado. Vale, gracias. Que eso, que lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces yo ya es que me replanteo la efectividad de las propias medidas. Es decir, hemos normalizado que se nos pisoteen derechos fundamentales de una forma pasmosa, brutal, y la efectividad de ese pisoteo de los derechos fundamentales yo no la estoy viendo, porque es que estoy viendo las gráficas y es que hay muchos sitios donde la mortalidad está disparada. Eso es, me decías con respecto a la primera ola y la segunda también, ¿no? Y todas las olas, o sea, todo lo que está pasando ahora, ¿no? Y la disparidad que hay entre unas comunidades y otras cuando las medidas son más o menos primas hermanas.
También, sí, que de ahí también sacó una, y de aquí hilo con su santidad, con Illa Criminal y quien sea su sucesor o sucesora, ¿no? Y es que la inoperatividad del gobierno de España, claro, hace que las comunidades vayan cada una por su lado, aunque tengan medidas primas hermanas, pero aquí yo no estoy en efectividad ninguna, entonces, por eso a mí me da igual quién sea su sucesor, porque será otra campaña de imagen y será la nada política y todo 100% imagen, 100% formas y 0% fondo. Dice Ignac 251, dice: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condicionó seguir las elecciones en Cataluña siempre que no hubiese cambios mayores de restricciones. Yo creo que al hilo de lo que dice Daniel de la Rosa, de si hay confinamiento no hay elecciones. Entonces, y por tanto no lo va a haber, porque el PSOE lo que quiere es sí o sí aprovechar el tirón de ella, y saben que se está desinflando muy rápido y por eso tienen tanta prisa. Bueno, Rejano no. Tezanos no dice lo mismo. Tezanos dice que el PSC va a ganar las elecciones en Cataluña. Veremos a ver en qué... ¡Qué susto! Pensaba que decías que el PSC iba a ganar las elecciones en Estados Unidos. No, bueno, si se presentan y Tezano está por ahí, quién sabe. Bueno, muchas gracias a la gente Estonia, que está... de Estonia. O en Estonia, o en Portugal. Señores de Portugal, tengan mucho cuidado con el PSC. Bueno, muchísimas gracias a la gente que está comentando en el chat. Está ahí Pipe un poco también a modo moderador, interviniendo en un lado y en otro. Muchas gracias, Felipe. Y Esbelsan es el último de nuestros seguidores. Estamos a punto de llegar a esa cifra redonda de 50 seguidores, así que a todos los que nos estáis viendo, animaos a seguirnos, porque siguiéndonos hacemos grande este canal. Ha sonado un poquito populista, ¿no, Pablo Rejano? Populismo. El populismo es fuerte en ti, amigo mío. No me demagogo, que no es lo mismo que populista. Bueno. Eres populista y lo sabes. Eres populista y lo sabes. Bueno, chicos, vamos a cambiar un poco de tercio, porque de las elecciones catalanas, yo creo que mi apuesta personal es lo que decía de la Rosa y demás. No va a haber confinamiento y por tanto habrá elecciones y por tanto hablaremos de ellas aquí en el foro. Pero seguimos con los temas que nos dejaba Frank Cristófol, y era la situación en Andalucía con respecto a la parálisis de la vacunación. Y con esto tiene que contarnos mucho el otro Daniel Sánchez. ¿Qué está pasando con esto de la vacunación? Algo pasó también la semana pasada en la Comunidad de Madrid. Bueno, la verdad que aquí se puede hablar por muchos aspectos, ¿no? Si hablamos en cuanto a las cifras y las vacunas que se están recibiendo en las comunidades autónomas, evidentemente está pasando algo que todas las comunidades autónomas ya vaticinaban, y es que evidentemente los plazos que estaban previstos, tanto por el gobierno de España comprometidos con Pfizer, pues no se están cumpliendo. Y eso evidentemente puede suponer algo tan grave como que a las personas no se les vacune de la segunda dosis en el periodo adecuado. Ojalá no llegue ese momento. De momento, las comunidades están haciendo encaje de bolillo. Yo aquí no hago distinción entre partidos o no, porque todas están haciendo esos encajes de bolillo. Algunas a lo mejor lo están gestionando un poco mejor, otras un poquillo peor, o lo están comunicando de distintas maneras, pero al menos en el caso de Andalucía sí que es verdad que actualmente estamos en un 90% de dosis administradas con respecto a las recibidas, y siempre la Junta de Andalucía había dado el dato de que el 20% siempre lo reservaba para poder poner esa segunda dosis. Por lo tanto, de ese 20% que se reservaba, ya solo estamos en un 10% de reserva. Por lo tanto, si otra semana más se descuadra la llegada de las vacunas que están previstas, pues nos vamos a quedar sin dosis en estocaje para poder seguir poniendo esa segunda dosis. Y bueno, luego también está habiendo mucha demagogia en cuanto al orden de vacunación, no orden de vacunación, porque no lo sé, parece que el orden de vacunación tiene que ser como un Excel en el que vayamos ticando persona a persona, y hasta que no acabemos con un grupo concreto no puede empezar otro en la otra parte de Andalucía. Hablo de Andalucía porque es donde más evidentemente miro los datos, y se está generando un revuelo enorme en torno a todo esto. Madrid lo mismo, también estaban con el mismo problema de que el stock que tenían guardado para la segunda dosis ya prácticamente estaba utilizado. Y luego ya si lo sumamos con el tema de los culillos, los no culillos, pues bueno, ahí entramos ya en otro tema. Pero que es verdad que se está complicando y que lo veremos. La única salvación, entre comillas, pues sería la llegada, ya Moderna también está entrando, y sería que nuevas vacunas se vayan aprobando. Pero bueno, la verdad que queda por delante un gran campo abierto con esto de las vacunas. Dani, a lo mejor Daniel Sánchez, a lo mejor te pillo un poco, pero hace poco vi algo de una vacuna española o de un medicamento español relativo al COVID. ¿Tú sabes algo de esto?
Sí, hay varios grupos de investigación, la mayoría pertenecientes al CSIC, que están desde el principio de la pandemia investigando para sacar la vacuna. Pasa es que, evidentemente, si sacásemos los datos de financiación que tienen estos grupos de investigación en comparación con las grandes farmacéuticas que han puesto en marcha las otras vacunas, pues sería de risa. De hecho, creo que uno de los grupos de investigación que está más adelantado había recibido 700.000 euros de financiación, que quizá para alguien que no oiga esos 700.000 euros parecen mucho, pero si lo comparamos con otras partidas presupuestarias destinadas a otros ámbitos por el gobierno de España, son irrisorios. Entonces sí que es verdad que están teniendo una efectividad muy, muy alta, pero todavía están en fase de experimentación. Por lo tanto, las últimas previsiones eran que para verano de este 2021 sí las tuviéramos ya disponibles. Sería una gran noticia porque para el dinero que han recibido y el apoyo que tienen por parte del gobierno de España, es una locura que puedan aprobarse por la Agencia del Medicamento vacunas españolas en verano de 2021. El otro Dani, el Daniel de la Rosa, no sé qué opina con esto de la vacunación que se está paralizando y sobre todo los personajes ilustres que se están pillando, que se están vacunando sin estar en esos grupos de riesgo, esos grupos prioritarios. Bueno, respecto a las vacunas, el número y las velocidades, no le quito una coma a Dani, la verdad. Pero vamos, en ningún caso. Respecto a la gente que se salta el orden de vacunación, pues, creo además que alguna vez hemos comentado algo parecido aquí, no sobre las vacunas, pero sí sobre cosas parecidas. Y es que al final, tú cuando eres un servidor público, cuando te dedicas a la red pública, ¿no? A la cosa pública, tienes que tener muy claro que estás para servir, ¿no? No para servirte a ti mismo. Entonces, no es en ningún caso aceptable que utilices tu puesto o tu posición para conseguir ningún tipo de prebenda. Y una vacunación, saltándote el orden y haciendo que personas vulnerables se queden sin esa vacuna porque tú te estás dando esa dosis. Cuando tú te das una dosis, es una dosis que se deja de administrar a otra persona. Entonces, estás de forma indirecta pudiendo causar la muerte o pudiendo causar una enfermedad grave, pudiendo causar pues todas las lesiones que vemos que causan posteriormente el coronavirus, pues referentes, por ejemplo, a inflamación en lo que es el tejido cerebral, temas de trombosis. Estamos viendo un montón de problemas derivados del coronavirus después. Entonces, cuando tú te lo estás saltando, tú estás poniendo a toda esa gente en riesgo. Y es absoluto y totalmente inaceptable. Y creo que la sociedad española tendría que tener una respuesta bastante más contundente hacia esta gentuza, porque no tiene otro nombre, gentuza. Ahora, sí quiero romper una balanza en favor del GEMAD, porque, bueno, este hombre, aparte de que ha dimitido, no lo ha cesado, ha dimitido, bueno, ha solicitado su cese, vamos a decir. El GEMAT al final no ha cumplido más que una orden y un protocolo firmado por el Ministerio de Defensa. Él al final es la parte más alta dentro del escalafón operativo del ejército. O sea, tú tienes los 3 ejércitos y después tienes el GEMAT. El GEMAT es el que, digamos, lleva las operaciones. Tiene a su mando, entre otras muchas cosas, como por ejemplo inteligencia del ejército y demás, el mando de operaciones. Entonces, dentro de ese protocolo se ha estimado que toda la cadena de mando, desde la tropa que está destinada hasta el mando de operaciones y hasta el propio GEMAT, tenían que estar vacunados. Eso lo ha estipulado alguien, no ha sido el GEMAT en persona. Puede ser que haya sido su Estado Mayor, pero no él en persona. Entonces, él, llevando a cabo un protocolo que el Ministerio de Defensa ha aprobado, se ha vacunado. A raíz de... se lo quiere cesar. Sí, a raíz de esto, Daniel, he leído yo de mucha gente, sobre todo de Podemos, que han aprovechado esta situación del GEMAT para ir contra Robles, la ministra de Defensa, por esa, digamos, postura que tiene frente a su socio de gobierno. Aquí aprovecha todo el mundo el momento oportuno para sacar su rédito. Y la verdad de hecho, que, Guille, sí. Creo que quiere un poquito más lejos. No mires al otro partido del gobierno. Mira incluso los enfrentamientos entre ministros del mismo partido. Fernando Grande Marlaska, ese indecente ministro del Interior, de los más indecentes que hemos tenido en democracia, no el más, pero de los más, cogió y cesó, ipso facto, al agregado que hay dentro del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Guardia Civil, que como sabéis es un cuerpo militar y aunque digamos depende de Interior, para muchas cosas lleva a cabo labores que dependen de defensa. Entonces tiene una persona dentro del Estado Mayor del Ejército. Lo cesó inmediatamente. Como el Estado Mayor del Ejército se había vacunado y él estaba en ese Estado Mayor y se había vacunado, antes de que tomara la decisión la ministra de Defensa o antes de que el GEMAT saliera, él, para apuntarse el tanto y para presionar a su compañera, cesó al de la Guardia Civil que había en el Estado Mayor. Es una vergüenza. No, es lamentable. Un gobierno caínita. Y además es que como nos ponemos todos, que va a sonar un poquito demagogo, pero, señores, que estamos en una pandemia. ¿No nos podemos centrar en lo que viene siendo lo importante?
no sé. Bueno, nos pasaba el señor Felipe de Álvaro de Toledo una cosita. Felipe, ¿puedes comentárnosla? Sí, claro, está puesta en pantalla para que la Sí, vean los está ya puesta en tertulios. pantalla, puedes comentárnosla. Vale, genial. Bueno, pues como veis, le he pasado a Guillermo una gráfica que, bueno, es por el momento, ¿vale? Con los distintos ritmos de vacunación, cuál sería el momento de inmunidad de grupo, ¿vale? Vamos a empezar de izquierda a derecha. Tengo que decir que yo en mi canal tengo un vídeo analizando exhaustivamente esta tabla, pero para hacerlo por encima, las estimaciones, ¿vale? Las estimaciones necesarias para llegar a este verano con inmunidad de grupo y poder disfrutar del verano como antaño, tendríamos que vacunar en torno a 2 millones de personas a la semana, ¿vale? Y entonces esa sería la línea roja que estáis viendo prácticamente vertical a la izquierda. Después, las previsiones del gobierno es que para después de verano, para casi final de año, se haya llegado a la inmunidad de grupo y que podamos, bueno, pues cada vez llegar a esa vida un poco más normal, que es lo que todos queremos. Y la gráfica negra, perdón, la línea negra, que es la que menos nos gusta, pero la que más se acerca a la realidad, es la que nos muestra que con el ritmo de vacunación que tenemos ahora mismo, llegaríamos a la inmunidad en torno a 2023 y al total de españoles inmunizados a finales de 2023, principios de 2024. Entonces, vale, parece un poco desesperanzador estos datos, pero yo personalmente creo que como se está empezando a vacunar ahora, creo que tenemos que coger carrerilla, en el sentido de que cada vez creo y espero que van a llegar más vacunas. Pero si seguimos con el mismo ritmo de vacunación, nos quedan unos cuantos meses, incluso años, perdón por la presión, jodidos. El biólogo, creo que Dani me lo pasó también, Daniel Sánchez me lo pasó el otro día. ¿Qué opinas de esta gráfica que nos ha pasado Felipe? Y el problema que yo veo, y no quiero que nadie se desilusione, pero es que esa línea negra, que si llegamos a tener esa vacunación en años 2023-2024, es teniendo en cuenta que el virus, no voy a decir que se quiera portar bien con nosotros, porque el virus no tiene capacidad de decidir, pero sí que se quede tal y como está ahora, y me explico, que su componente genómico siga siendo el mismo. En el momento en el que se puedan producir mutaciones que alteren gran parte de su genoma, es posible que las vacunas que estamos usando ahora mismo no sean efectivas y no consigamos inmunidad. Por lo tanto, esa línea se alargaría mucho más. Por eso es muy, muy importante, y yo creo que ya con la pandemia nos hemos dado cuenta, que aumentemos esa inversión y en financiación para grupos de investigación que puedan adelantarse al virus. Que el problema es que ahora mismo vamos detrás y seguimos yendo detrás del virus. Por lo tanto, cuando lleguen nuevas mutaciones, que van a llegar porque el virus muta por segundos, no todas las mutaciones son malas, pero puede ser que nos encontremos con una mala, como puede ser la que llamamos cepa británica, que lo que está aumentando es el ritmo de contagio, pero en principio no afecta a la parte genómica, que es la que la vacuna, por donde entra la vacuna, pero sí puede llegar una mutación que la afecte. Por lo tanto, el ritmo de vacunación puede verse ralentizado de nuevo. Así que tenemos que empezar a intentar adelantarnos al virus y no a ir detrás de él, que es lo que está haciendo actualmente España y gran parte del mundo. Una pregunta, Dani. Sí. ¿Se tiene estimado de alguna forma hasta qué punto aguanta la inmunidad? No digo los anticuerpos en el cuerpo, sino la inmunidad de aquellos que ya han pasado la enfermedad. ¿Cuántos la hemos pasado en España y en qué sentido eso va a aportar o colaborar a llegar a esa inmunidad de grupo? Hay pocos estudios porque evidentemente la mayoría de grupos de investigación se están centrando más en la parte de contrarrestar al virus que en la parte de estudiar ahora mismo hasta dónde está llegando esos porcentajes. Sí que es verdad que en los estudios que se han hecho previos en cada vacuna para ir viendo hasta dónde podía llegar, sí que se veía que la inmunidad, esto es una estimación porque evidentemente no tenemos ningún individuo al que podamos ver en muchos años, pero sí que la estimación es que al menos a los 3-4 años el ritmo de anticuerpos sí seguía alto. Por lo tanto, parece que estas vacunas no tendrían que ser en principio anuales, como por ejemplo la gripe, sino que se podrían mantener un poco más en el tiempo. Pero evidentemente eso no lo vamos a ver hasta que sigamos avanzando. Las previsiones son esas. Me refería, Dani, la gente que ha pasado la enfermedad, no la gente que ha sido vacunada. O sea, aquellos que han pasado y superado la enfermedad, hasta qué punto les llega o les aguanta esa inmunidad y cuánta gente la ha pasado ya en España. Porque al final las estimaciones que se están haciendo únicamente están teniendo en cuenta la inmunidad causada por las vacunas, no aquella gente que pueda estar ya inmunizada por haber superado la enfermedad.
Claro, claro, sí, sí. Vale, en los grupos que son el control, es decir, los que no han sido inoculados con la vacuna, sino que se le ha dejado a su suerte, entre comillas, a ver si se contagiaron o no, sí que se está observando que esa inmunidad pasa desde 3 a 8 meses en principio, y eso se debe principalmente a lo que se llama la carga viral. Entonces sí que se está viendo que los casos que se contagiaron en las primeras olas tienen un tiempo de inmunidad mucho más bajo que los que se están contagiando en estos momentos. Y eso es principalmente porque la llamada cepa británica, que queramos, aunque Simón diga que no, ya está prácticamente siendo la principal en España, tiene una carga viral más alta. Y eso va a hacer que las personas que, por suerte, lo superen, van a tener mucho más meses de inmunidad, aunque también tiene la parte negativa de que puede ser que a su vez cause más mortalidad y por lo tanto no haya tanta gente que la supere. Pero evidentemente no hay datos ahora mismo que podemos decir exactamente, oye, pues sí, la gente que sea inmune porque lo ha pasado, no por la vacuna, tiene tanto tiempo de inmunidad. No, pero sí que es verdad que estamos hablando de que mínimo esos 8 meses lo están aguantando. Vale. Bueno, no son pocos los datos y no son pocos la situación en la que nos encontramos y que yo soy de los que piensa que, lo hablábamos antes con lo de las catalanes y demás, creo que la mejor solución es el confinamiento, por lo menos un confinamiento así en plan, ¿cómo decirlo? No sé, de prueba de 15 días, de ver en qué situación se puede quedar el país confinados todos, eliminando todo lo esencial y no pudiendo salir a la calle para no realizar nada durante 15 días y ver cómo puede evolucionar o qué puede ocasionar ese confinamiento. Yo soy de los que piensa que sería lo más conveniente, pero bueno, veremos en qué queda la cosa. Oye, chicos, Déjame que vamos... incida un Sí, momento, por solo un segundo, porque no he puntualizado esto y sí me gustaría que se ha hablado mucho del mecanismo este famoso ya que se ha hecho del ARN mensajero de las vacunas y que es verdad que como son las primeras vacunas que usan este mecanismo podrían surgir dudas, pero también tienen la ventaja de que son unas vacunas que si llegamos a tener esas mutaciones que hagan que cambie demasiado el coronavirus y no sean efectivas, también tienen la ventaja de que se pueden cambiar en un periodo de 2-3 meses y volveríamos a tener vacunas efectivas, mientras que las vacunas tradicionales, que lo que te hacen es meter trocitos, entre comillas, del virus que no está activo para que tu cuerpo reaccione, no serían efectivas. Por lo tanto, tienen esa ventaja las de Pfizer y Moderna que usan el ARN mensajero, que se pueden modificar en 2 o 3 meses para volver a ser efectivas. Solo ese apunte. Muchas gracias, Dani. Chicos, vamos a ir cerrando el foro de hoy. Lo hacemos volvemos a la política y aparcamos el coronavirus, aunque el coronavirus siga con nosotros y sea, como digo yo, nuestro pan de cada día y nuestro día a día también de temas en el foro, para seguir en Andalucía, mezclándolo un poquito con política nacional, puesto que este fin de semana Inés Arrimadas, líder del Partido Ciudadanos, ha estado en la comunidad, en la comunidad andaluza, para presidir la constitución del Comité Autonómico Andaluz, un comité autonómico que digamos que entra en una segunda fase, de dirección. La nueva líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, pues eso, está constituyendo esos comités autonómicos y, según decía Inés Arrimadas, se preparan cambios. Y este fin de semana ha sido un fin de semana muy convulso en la Casa Naranja, puesto pues que por un lado se constituía ese comité autonómico, pero al mismo tiempo el hasta ahora nuevo coordinador autonómico, Juan Marín, también vicepresidente de la Junta de Andalucía, se postulaba como candidato al proceso de primaria en Andalucía, proceso de primarias que no está convocado ni se prevé que sea dentro de poco tiempo, pero así lo hacía Juan Marín y eso ha ocasionado digamos, diversos tirones de orejas, como así titula el Diario de Sevilla, que lo vemos ahí en pantalla. El portavoz de Ciudadanos en Andalucía indica en una directriz interna que hay que dejar de hablar de las primarias para no manchar el mensaje del partido ni malograr los esfuerzos de Arrimadas en Madrid. La verdad que la situación es bastante curiosa. También se conoce o se especula de que no solo habría un único candidato en estas primarias que hasta dentro de más de un año, casi 2, no habrá elecciones en Andalucía, previsiblemente, pero hay otros también previsibles candidatos. Entre ellos se habla del consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, se habla también del coordinador de Córdoba, Francisco Carrillo, o se habla también de Rocío Ruiz, consejera de Igualdad y Políticas Sociales. Una situación, pues como digo, que está causando tirones de orejas, como titula el Diario de Sevilla,
y que abro el foro para que, no sé, que comentéis sobre lo que está ocurriendo, como digo, en la Casa Naranja, aquí en el sur, aquí en Andalucía. Felipe Álvarez de Toledo. Pues yo la verdad es que tengo que decir que en 2015 Ciudadanos sacó 9 escaños en Andalucía y Juan Marín, liderando el proyecto para 2018, fue capaz de conseguir 21 y evidentemente para gobernar y quitar el socialismo que llevamos sufriendo en Andalucía casi 40 años, fue bastante necesario esos 21 diputados que fueron fundamentales y que gracias al trabajo de todo el Partido Naranja aquí en Andalucía, pues se consiguió con Juan Marín a la cabeza, con lo cual, si se está hablando de primarias, yo personalmente abogaría por Juan Marín porque creo que al final es el que ha liderado el Partido de Andalucía, que ha hecho posible, es uno de los artífices para el cambio tan necesario que necesitábamos, con lo cual yo le daría un voto de confianza. Daniel de la Rosa. Bueno, yo creo que aquí al final es hablar por hablar. Quiero decir, un partido al final es un equipo, es un engranaje mucho más grande que únicamente quien se presenta a las elecciones. Tenemos, bueno, las elecciones hablaba Felipe y efectivamente era Juan Marín que lideraba ese proyecto, pero recordemos que esas elecciones, la candidatura la hizo prácticamente tanto Inés Arrimadas como Juan Marín, que estuvo toda la campaña entera de las catalanas allí. Pero en cualquier caso, todos los partidos tienen sus diferentes, bueno, sus diferencias, ¿no?, internas, donde cada uno pues prefiere a unas personas o a otras liderando, pero lo que es impepinable es que este es un momento cuando se está reconstruyendo orgánicamente un partido donde lo que importa es el equipo, trabajar en equipo, y es además un momento en el cual tenemos una crisis sanitaria bastante bestia. No creo que sea día ni hora de ponerse a hablar de presentarse unas primarias que no están ni convocadas ni se sabe cuándo. Tampoco creo que sea momento de que se hable ni de tirones de orejas ni nada por el estilo. Aquí de lo que hay que hablar son de medidas y de qué se quiere hacer exactamente para mejorar la situación de Andalucía, que capeó muy bien en la primera ola, la segunda un poco peor y la tercera nos vamos a llevar un revolcón si las cosas no se hacen mejor. Entonces, en ese contexto, creo que este tipo de polémicas absurdas están fuera de lugar. Creo que todos tenemos que tomarnos una manzanilla o una tila y tratar de calmarnos un poquito y hablar de lo que importa en este momento, que no son ni personalismos, ni proyectos personales de liderazgo, ni confrontaciones entre amigos, rivales o adversarios. Daniel Sánchez. Bueno, yo coincido en el análisis con Daniel de la Rosa. Yo creo que al final esto es, como está ahora de moda la palabra timing, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Este no era el timing de las primarias. Sí que es verdad que sorprende a veces la prensa, en la que azuza un poco más estos temas, porque yo creo que todos los que siguen un poco la actualidad política de Ciudadanos en Andalucía, creo que Juan Marín desde el inicio de la legislatura ha planteado siempre que él quería presentarse a la reelección, que él tenía su marco mental prácticamente en la siguiente legislatura, en esos 8 años de gobierno, si fuese posible revalidar o fuese posible que Ciudadanos siga dentro del gobierno andaluz, y por lo tanto, que ahora lo haya hecho un poco de una manera más oficial o no, yo creo que se debe también a la presión de la prensa a raíz de la visita de Inés Arrimadas, porque Inés Arrimadas lo que hizo simplemente es mantenerse en su papel de presidenta de un partido que tiene primarias para elegir ese tipo de cargos y que por lo tanto no va o no debería postularse ni favorecer a ninguno, y mucho menos en un partido como Ciudadanos, donde precisamente lo que se intenta es que si tenemos un mecanismo de primaria es para que ningún candidato salga favorecido. Ahí tenemos, perdona Dani que te interrumpa, ahí tenemos ya en directo, bueno, he puesto en la imagen la entrevista que se le hizo a Inés Arrimadas en el Diario de Sevilla en respuesta a la pregunta: ¿Juan Marín será candidato a las próximas elecciones? Ella decía: candidato, en mi partido se elige en un proceso de primaria y no hay abierto ahora ningún proceso. Lo que sí se le ha renovado el cargo, como dice, de coordinador, y también se le preguntaba a Inés Arrimadas si el gobierno andaluz agotará la legislatura y ella dice que espera que sí por los andaluces. No, creo que lo tiene claro, ¿no? La presidenta de Ciudadanos a nivel nacional, Inés Arrimadas, de que lo que hay que estar ahora no es en primaria, porque no están convocadas, sino en lo importante, ¿no? Sí, yo sigo con lo que estaba comentando, que evidentemente ella en su papel de presidenta de Ciudadanos lo que tiene que hacer es no darle favoritismo a ninguno de los posibles candidatos, y evidentemente pues a consecuencia de estas declaraciones ya la prensa sigue insistiendo Juan Marín, y al final pues Juan Marín vuelve un poco a decir lo que lleva diciendo durante este tiempo, que sí, que él aspira a volver a ser el candidato.
que queda bastante y que de aquí a un año y pico vista. Sí que es verdad que va a ser un proceso peculiar porque en las dos anteriores veces que Juan Marín se presentó para ser candidato, pues no tuvo ningún rival fuerte, así por decir, que le hiciera de verdad la guerra en unas primarias. Y es posible que en esta ocasión sí que haya algún rival que le plantee esa cara. Pero bueno, que en principio tampoco hay articulada ninguna candidatura ya clara que le pueda plantar Sí, cara sí, a día de hoy, por lo tanto habrá que esperar. todas son especulaciones, como decía. Se habla del consejero de Educación Imbroda, aunque también se dice que es de la cuerda de Juan Marín, se habla de Fran Carrillo, de Rocío Ruiz. Rocío Ruiz se habla como que la más previsible, la que posiblemente puede estar más postulada a enfrentarse a Marín, pero como dice en una entrevista y decía Fran Cristóforo, Rocío Ruiz está que los órganos no es que no le interesa, lo orgánico no le interesa, es que ella está en lo que tiene que estar en su consejería. No sé qué piensa de esto Pablo Rejano. Escucho ruido de sable de fondo, seguramente algo no tiene que aportar. Hombre, yo espero y deseo que si sale alguien de todo este proceso de primarias cuando sea, que no sea Rocío Ruiz. Me parecería un error, pero brutal. Pero ¿y qué te brutal. hace? Obviamente, ¿Qué te hace pensar que no no corresponde, obviamente a mí no me corresponde elegirla, le corresponderá a los afiliados de Ciudadanos si se hace por primaria, pero vamos, espero que ella no sea ella, vamos. O sea, la que definió la Semana Santa como desfiles de vanidad y rancio populismo. Sabes perfectamente que ella perdonó esas palabras. Sí, claro, vamos a ver, que ella pidió perdón, pero vamos a ver, las pensaba, las pensaba. Y además ha habido grandes polémicas por cómo ha estado colocando a gente afín a ella en determinados puestos de su consejería, ¿no? Por ejemplo, he visto el vídeo que ha publicado hace unas horas y haciendo un poco de balance del gobierno de estos 2 años, ¿no? De su consejería, y por ejemplo no dice ni una sola vez la palabra familias o algo que tenga que ver con las familias cuando una de sus ramas de la consejería es conciliación. Entonces, yo de verdad, ojalá, de verdad lo digo en serio, ojalá no salga Rocío Ruiz porque me parecería un error brutal, porque me parece, creo que podría llevar a Ciudadanos Andalucía por unos derroteros bastante peligrosos y muy cercanos al PSOE, vaya. Yo estoy muy de acuerdo con Pablo en este sentido porque, queramos o no, Juan Marín lo que ha hecho es hacer, se ha dado visibilidad y normalmente los líderes políticos en Andalucía no es que sean muy conocidos. Tenemos a Juanma Moreno, a nuestra amiga del PSOE, Que es, y según los rankings de todas las encuestas, la más conocida en porcentaje. Creo que la última era un 93, Juanma Moreno estaba en el 91, pero sin embargo es la más conocida, la más popular, pero no la que tenga la mejor nota. claro, Estamos hablando de Susana Díaz. evidentemente. Su sanidad. Su sanidad. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, su sanidad no, que los recortes fueron de AUPA. bueno, es verdad, sí. Es verdad, Entonces, ¿no? ¿qué ocurre? Que la carrera que ha hecho Juan Marín en estos años de progreso para el partido naranja aquí en Andalucía ha sido bastante meritorio. Entonces, ¿qué ocurre? Que se ha hecho un hueco en el día a día de los ciudadanos andaluces. Entonces, yo creo que cambiar, y esto estamos hablando por hablar, como bien ha dicho Dani, creo que cambiar a otro candidato, no sé si vendría mejor o peor, pero yo creo que sería desacertado porque ya, como he dicho, Juan Marín lleva un bagaje en Ciudadanos Andalucía y de momento lo está haciendo bien. De cara al público lo está consiguiendo. Bueno, un segundo, Daniel de la Rosa, pero bueno, como decía Pablo Rejano, la voluntad será la de los militantes que elegirán evidentemente. quién será su candidato o candidata. Bueno. Sí, bueno, que todos conocemos cómo son los procesos internos de los partidos políticos, amigos. O sea, sí, lo decidirán los militantes, pero justamente los militantes acaban eligiendo magia potasio. Que se lo digan a Roldán en Ciudadanos en Cataluña, ¿no? ¿Cómo se llamaba la chavala? Roldán. Lorena Roldán, es eso.
Que bueno, a lo que iba, y creo que hilaba Felipe Álvarez de Toledo. Sí, bueno, Juan Marín ha estado liderando y es cierto, en 2 ocasiones ha sido cartel de Ciudadanos. Pero bueno, Ciudadanos presentaba en el año 14 y en el año 15 su candidatura a las elecciones andaluzas con un mensaje, el lema era el cambio, un mensaje de regeneración, sí, evidentemente de cambio. ¿Y no consideráis vosotros que Juan Marín ha llegado ya a su momento por el hecho de que ya ha sido 2 veces cartel electoral? ¿O vosotros, como dice Felipe Álvarez de Toledo, será o previsiblemente puede ser un buen candidato una tercera vez? En mi opinión, si me permites, creo que, bueno, lo primero que, como bien he dicho, todo esto hay que hacerlo tomándose una manzanilla, es decir, con calma y sin demasiados personalismos ni apostar demasiado fuerte por nadie. Esto es simplemente, como decimos, hablar por hablar. Bien. Dicho lo cual, al final, tú cuando lideras tienes que liderar tanto para afuera y ser conocido, como decía Felipe, porque al final no olvidemos que tú tienes que vender un proyecto a la ciudadanía que tiene que confiar en ti, pero también internamente. Es decir, el liderazgo incluye muchas cosas, no solamente ser la cara visible que te pongan en una cámara. Entonces, yo creo que esto va a ser una prueba para Marín, en caso de que tenga algún tipo de confrontación en las primarias, porque hasta ahora realmente ha sido candidato prácticamente único. No sé si realmente ha llegado a tener algún rival, pero creo recordar que ninguno de entidad. En su día se cacareó que Luis Salvador se iba a presentar contra él, aquello quedó en nada y no se presentó contra él. Entonces, hasta ahora se ha salido prácticamente por aclamación. Ahora es cuando se va a ver si además de esa faceta de que se le conozca, efectivamente internamente también está siendo capaz de ejercer ese liderazgo, de actuar de cara a los afiliados y cargos, tanto en el Parlamento como los cargos medios, pues con la deferencia oportuna hacia gente que está trabajando para que tú puedas seguir liderando un partido y un proyecto fuerte. Entonces, ahí es donde se verá si efectivamente a la gente que lo ha dado todo por este partido se la ha tratado en consonancia y la afiliación así lo entiende, seguro que no tiene ningún problema en el caso de que haya unas primarias. Pero lo importante es eso, que haya esas primarias y veremos si pasa el escrutinio. El otro Dani, Pablo, vamos a ir concluyendo un mensaje concreto sobre esto de las primarias no convocadas, pero bueno, postulaciones en Ciudadanos Andalucía. No, coincido como ha dicho Dani de la Rosa, en las anteriores primarias hubo hasta 12 candidatos. Sí que es verdad que ninguno de la entidad suficiente a Juan Marín y por lo tanto, pues sí, casi salió por la aclamación. Discrepo un poco con Rejano en esto de que las primarias, sí, evidentemente todos sabemos cómo funcionan muchas veces las primarias en los partidos, pero creo que en esta ocasión no van a ser ese tipo de primarias. O sea, no estamos hablando de ese momento de hace unos años en el que, como bien apuntaba mi tocayo, parecía que Luis Salvador podía ser, no podía ser. Ahí estamos hablando del nombre, porque el partido estaba recién llegado a Andalucía, eran las primeras que nos presentábamos y hablábamos del nombre prácticamente, pero en esta ocasión no, en esta ocasión ya hemos entrado en gobierno y estamos viendo de qué manera nos presentamos a las siguientes elecciones, con qué tipo de proyecto y hacia dónde quiere ir el partido. Por lo tanto, en esta ocasión sí que creo que va a haber más de un candidato fuerte y que entonces la dirección nacional del partido, aunque pueda querer hacer algún tipo de injerencia, no va a tenerlo nada fácil en esta ocasión. No es un tema de nombre, sino que es un tema de gestión y hacia dónde quiere ir el partido. Por lo tanto, lo veremos. Y bueno, también ha comentado un poco el compañero Rejano algunos detalles. Yo evidentemente tengo que romper una lanza personalmente y no lo hago por compromiso, lo hago porque de verdad lo creo, por Rocío Ruiz, porque evidentemente, vamos, no tengo que esconderme, yo he trabajado en el equipo de Rocío Ruiz hasta septiembre del año pasado y bueno, sí conozco la manera que tiene de trabajar y que es verdad que ella internamente, cuando hemos estado con ella, en ningún momento ha hablado de postularse y en ningún momento ha querido hablar de ese proceso de primaria. Que lo esté pensando ella particularmente o no, no lo sé. Sí que es verdad que nunca lo ha exteriorizado y por lo tanto veremos si finalmente da el paso o no. Yo creo que mucha gente lo da por hecho y yo particularmente, que he podido estar algo más cerca o menos de ella, nunca lo ha llegado a exteriorizar, por lo tanto, pues bueno. Y luego en algún tema también que comentaba Rejano sobre los discursos de gente colocada o no, con afinidades políticas o no, yo creo que ahí tenemos que dejar la corrección política y ser claros y decir que cuando un partido llega al gobierno, por ejemplo en el caso de los delegados territoriales, que ha sido uno de los debates que ha estado en liza en los últimos tiempos, deben ser, como su nombre indica, delegados de un consejero que a su vez político y quiere implantar un tipo de política y por lo tanto la gente que ocupe esos cargos, yo ya no sé si tienen que ser funcionarios o no, pero al menos tienen que seguir la línea ideológica de quien marca esas directrices. No tiene sentido que haya una persona que no siga esa línea ideológica y esté en esos cargos representando políticamente a un gobierno. Por lo tanto, parece que a veces tenemos una torrija encima. O sea, vamos a ser realistas y esto es política, al fin y al cabo.
Quiero hacer una ronda súper rápida para cerrar muy bien este tema, porque habéis hablado de... Aparte, ya está sonando la musiquita de despedida, pero por eso os pido que sea rapidez y concreción en lo que os voy a preguntaros. Al hilo de lo que no recuerdo ya quién lo decía, que hablábamos de caras, de nombres, de protagonistas, pero también hay algo en el aire en Andalucía, que es la fórmula Andalucía Suma, la apuesta de algunos de la confluencia entre el Partido Popular y Ciudadanos en esas elecciones de quizás el 2 de diciembre del año 2022. Muy rápido, muy concreto. ¿Vosotros veis previsible, posible esta fórmula electoral o consideráis que no va a salir? Felipe Álvarez de Toledo. Hombre, considerar esto ahora mismo es hablar por hablar, pero yo creo que habría que estudiarlo bastante bien, pero personalmente yo creo que Ciudadanos debe de presentarse independientemente a las próximas elecciones. Como un partido autónomo. Sí. De acuerdo. ¿De la Rosa? Como persona que se ha dejado los cuernos en la coalición PP más Ciudadanos en el País Vasco, os diré que es algo excepcional. Una cosa es estar trabajando en un sitio extremadamente hostil, donde compartes absolutamente todo y el reto y el enemigo es el mismo, que son gente que hasta hace 2 días nos pegaban tiros en las nucas, ¿vale? No tiene nada que ver eso, combatir contra el nacionalismo y contra la exclusión y contra el totalitarismo etnicista, con tratar de sacar un mejor resultado electoral. Ciudadanos existe porque tiene un proyecto y unas ideas propias que son diferentes al PP. Si no, no hagas una coalición, fusiónate. Decía F. Batana 99, Andalucía Suma es igual a Tequilla. No sé qué piensa Daniel Sánchez. No, yo coincido con los compañeros. Yo prefiero que nos presentemos evidentemente como partido autónomo y luego ya una vez que salgan los resultados electorales, abiertos a pactos postelectorales sin duda. Entiendo perfectamente el ejemplo que ha puesto mi tocayo con el caso del País Vasco. Entiendo también el ofrecimiento que se hizo en su momento en Cataluña. Creo que son situaciones excepcionales, como bien ha dicho antes Daniela Rosa, pero en Andalucía creo que a día de hoy no se da ninguna situación excepcional para que dos partidos distintos, aunque puedan evidentemente compartir cierto tipo de política, y lo estamos viendo. Creo que está funcionando bien el gobierno de coalición en Andalucía, pero evidentemente son proyectos distintos y esos proyectos tienen que tener la oportunidad de ser votados por las personas que se sientan identificados con ellos, y una vez que se cierre la urna, pues abiertos de nuevo a buscar espacios de encuentro. Gracias por seguirnos, Estefanía. Y cerramos con don Pablo Rejano. ¿Ve usted la Andalucía Suma? No, vamos, no va a salir, número uno, porque no creo que ninguno de los dos contrayentes quieren el matrimonio, así que no va a haber matrimonio. Y en segundo lugar, sí que estoy de acuerdo, o sea, quiero sacar un poco lo que dice nuestro amigo Dani, ¿no? Respecto al proyecto, ¿no? Y también lo que has dicho tú también, Guille, que hablabas, ¿no? Que Ciudadanos en su momento sacó como bandera el cambio. Pero claro, yo creo y espero que Ciudadanos haya dejado atrás esa visión del cambio por el cambio, porque el cambio es bueno per se, y el cambio no es bueno per se. O sea, se tenía como bandera el cambio porque había algo que cambiar, y era una teocracia de socialistas. Y eso era lo que había que cambiar. Ahora todo lo contrario. Ahora lo que es sustentar y mantener un gobierno que ha cambiado justamente. Por eso yo creo que hacer experimentos con candidatos justamente en un momento en el que podemos perder todo lo que se ha ganado, que es mucho, menos de lo que a mí me gustaría. Yo creo que el gobierno andaluz tendría que haber sido muchísimo más radical en muchas cosas, sobre todo en temas de reorganización y de la administración pública. Pero bueno, vamos a darle el beneficio a la duda de ser la primera legislatura, y que es siempre muy difícil, ¿no? El primer año el primer gobierno después de 40 años, ¿no? Pero que creo justamente que eso es motivo para no hacer experimentos. O sea, virgencita, déjame como estoy, porque es que como toquemos demasiado teclas, a lo mejor nos encontramos con otra vez otro Susanato. Y entonces ya esto sí que sería la hecatombe. ¿O no? Lo que tengo que decirte, entonces Pablo, yo creo que contratarte en Federico, porque se te ocurren unos nombres cojonudos, tío. Federico es poca cosa para él.
Federico, a ver, no, don Federico es que es boomer, tío. Entonces, pero yo soy solo un humilde tertuliano del foro. Tertuliano del foro. Pero sobre todo un humilde aprendiz de don Federico, ¿no? Pero sí que es así. Entonces, yo creo que deberíamos de dejarnos debería Ciudadanos dejarse de historias, de peleas internas, porque al final esto lo único que está haciendo es exteriorizar una guerra orgánica que lleva lustros y que todos conocemos, pero que creo que si la exteriorizan de esa manera la cagarían y lo sufrirían con una consecuencia clara, que es la insignificancia política. Y que el PP le coma por un lado y ya está, y lo absorberá. Gracias. Políticamente hablando, si se pone a hacer este tipo de experimentos, hablo. Gracias, Rejano, por tu concreción. Bueno, lo que hay que decir, y lo digo ya, si interesante era la política catalana por el tema del proceso tal y cual, interesante va a ser a lo largo de este año y del que viene la política andaluza, y por lo menos desde el foro vamos a luchar para que sea interesante, porque tenemos un Unidas Podemos roto con Teresa Rodríguez. Teresa Rodríguez quiere formar su proyecto político antisistema, anticapitalista y con tintes andaluz. Tenemos el un Frente Vox, Judaico Popular. Ahí está. Tenemos a un Vox que con falta de liderazgo, pero subiendo las encuestas. Algo muy curioso. Ciudadanos y el PP, lo que decíamos. Y tenemos a un Partido Socialista que veremos a ver en qué queda la cosa con Susana Díaz. Se habla también de otros también posibles candidatos. Lo que hay que decir, y lo digo ya, que nosotros vamos a dedicar atención a la política andaluza porque lo merece y porque se pone muy interesante y nos va a dar programas que hablar. Chicos, cerramos ya. Muchísimas gracias a los cuatro, a los dos Danieles, Daniel de la Rosa, Daniel Sánchez, Felipe Álvarez de Toledo y don Pablo Rejano. Gracias a los cuatro. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Un placer siempre. Para lo que quieras, líder. El cartel de hoy ha sido bastante bueno, ¿eh? La corrida, todos los toros han salido muy bien, ¿eh? Sí. Pero han todo salido ha sido buenos los toros de hoy, ¿eh? Todo ha sido porque tenías tus notas preparadas, ¿verdad, Pablo? Algunas cosillas tenía yo notas preparadas porque la ocasión lo merecía. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro, chicos. Nos vemos en otro programa, ¿de acuerdo? Un abrazo a todos los foreros, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo a los oyentes. Y bueno, a todos los que nos habéis seguido esta noche y sobre todo a Estefanía, que ha sido la última en incorporarse, en seguirnos. Con ella redondeamos el número y tenemos ya 50 seguidores en el canal. Hoy, el tercer lunes, el inicio de la tercera semana del foro. O sea que muchísimas gracias a las personas que nos habéis seguido, a las personas que nos estáis viendo, a los que habéis comentado en el chat, que por ahí ha estado Pipe, nuestro Felipe Álvarez de Toledo, muy atento. A todos, muchísimas gracias. Nos vemos. Atención, nos vemos el próximo miércoles. Mañana no va a haber foro. Mañana están estos señores que están con nosotros y también Fran Cristófol de vacaciones. Así que nos vemos el próximo miércoles. Recuerda, miércoles a las 22 horas en un nuevo foro. Y ¿las vacaciones son pagadas? Sí, en especie, como siempre. Bien. Todo en especie. Se incorpora a última hora Zalos Wolf 10, así que bienvenido, el número 51. A todos, de verdad, muchísimas gracias. Y como digo siempre, sed siempre libres.